Comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Escúchale aquí en La Campesina. Bienvenidos sean a la celebración del domingo 22º ordinario del ciclo C. Nos acompaña el coro Misioneros de Jesús de Fresno, California. Como siempre, pedimos por los enfermos, aquellos que se encuentran en los hospitales, en sus casas, en los asilos de ancianos, por los presos, por los que viajan, por los que trabajan bajo las inclemencias del tiempo. Lectura del libro del Eclesiástico. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al hombre davidoso. Hazte tanto más pequeño cuando más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigando en la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de los otros, y su gran anhelo es saber escuchar. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada material como en el Sinaí, ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, ni huracán, ni estruendos de trompetas, ni palabras pronunciadas por aquella voz, que a los israelitas no querían volver a oír nunca. Ustedes, en cambio, se han acercado a Sión, el monte y la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos. Y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares.
les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas se caracteriza por su opción preferencial a los pobres, que Jesús manifiesta abiertamente en los círculos sociales en los que él se encontraba. Por eso Jesús nos había indicado el domingo pasado que no todos se salvan, o más bien que son pocos los que de verdad se salvan. Porque según las normas y principios que Jesús enseña, es necesario cambiar de mentalidad, comenzar a aprender de nuevo. Muchas personas creen que saben todo, que no hay nadie que les enseñe algo nuevo. Frente a Jesús, todos tenemos que empezar a aprender. Lo que considerábamos como sabiduría, como prudencia o como experiencia de la vida, o lo que se dice hoy día, ser realistas, vivir de acuerdo a lo que el mundo enseña. Jesús nos dice hoy: cuidado. Si sigues esa forma de pensar, tu salvación está en peligro. Desde el momento que Jesús indica quiénes son sus preferidos, está poniendo de cabeza los sistemas sociales del mundo. Cuando le indica a aquel que lo invitó a cenar a quiénes debe invitar, Jesús corre el peligro de que no lo vuelvan a invitar a cenar, porque les está dando una lección de cómo deben comportarse en sus relaciones públicas o sociales. Jesús es un maestro en las relaciones sociales. Él quiere que el cristiano, el que le sigue, su discípulo, aprenda de él como el maestro que les da ejemplo a quienes deben invitar a su casa, a sus fiestas, a sus banquetes. Inviten, dice Jesús, a los pobres, a los que no tienen cómo pagarles, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos, y tú te darás cuenta que los pobres no tendrán la manera de responderte, de invitarte ellos mismos. Quizás algún día lo hagan o quizás nunca lo hagan. De esa manera tendrás la certeza que tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Pero ay, si se te ocurre invitar solo a los ricos, solo a tus hermanos, solo a tus parientes, y nos preguntamos, ¿por qué Jesús pone como un riesgo invitar a la gente de nuestra clase social? Mientras que todo mundo piensa que a esos son los que debemos invitar. Jesús advierte: no pierdas tu tiempo, porque tus hermanos siempre encontrarán la manera de reunirse. Los de tu casa, tus vecinos. Allí no hay nada de extraordinario. Si vas a un party o a una fiesta y llevas un regalo de cumpleaños, de un baby shower, de una persona que se va a casar, esperan que tú lleves un regalo. Si no llevas un regalo a una fiesta, ¡qué vergüenza! Van a decir: a esta persona no la vuelvo a invitar. A veces me ha tocado asistir a fiestas donde les digo: miren, no sé si podré asistir. Como sacerdote no tengo el
tiempo de ir a todas las invitaciones que se me hacen. Pero lo que es de extrañar es que les digo, ¿saben qué? Vine a la fiesta y no les traje nada. Y con mucha amabilidad me responden las personas: no se preocupe, padre, con su presencia basta y sobra. Y me vuelo. Se me olvida que aunque soy sacerdote, debo cumplir con ciertas normas mínimas de una convivencia social. Obviamente no voy a gastar todo mi dinero en una fiesta. No voy a andar quedando bien, tratar de quedar bien con lo que no tengo. Pero siempre se agradece unas flores, una tarjeta, un gesto, una oración. A veces cuando las personas saben convivir o relacionarse con los demás, no importa si los regalos no son demasiado costosos. Cuando una persona es agradecida, puede sonreír, puede dar un apretón de manos, puede dar alguna cosa que simboliza algo para aquella familia. Y las personas que reciben ese gesto de amistad y de apoyo agradecen de corazón un regalo, aunque sea humilde y sencillo. En cambio, si visitas una familia que se ponen a pensar, ¿de dónde compró este vestido? ¿O de dónde trajo esta cosa? Mira nomás, qué barato, ¿verdad? Como que empiezan a ver qué personas invitar a tus fiestas. O buscas a unos compadres que sean ricos para que apadrinen a tu hijo. Cuando empiezas a dirigir tu vida de acuerdo al dinero o al prestigio que tienen los demás, estás absolutamente perdido para Jesucristo. Para Jesús, esos principios sociales son basura. En cambio, cuando diriges tu vida, tu relación con los demás, hacia aquellos que necesitan de ti, hacia aquellos que quizás nunca puedan pagar lo que tú ahora hagas por ellos, y lo haces no para sentirte más que ellos, porque cuántas personas, organizaciones de beneficencia ayudan a los enfermos, a los pobres, pero publican en todos los medios: nosotros ayudamos a esos huerfanitos, nosotros ayudamos a esta escuela, la organización tal hizo esta ayuda, o este artista o aquel cantante está haciendo algo para los demás. ¡Qué buena persona! Aún en las obras de beneficencia tenemos que tener cuidado, que no lo hacemos para recibir el aplauso social. Si lo haces y los demás te aplauden, no dependa tu generosidad de qué tanto te aplauden los demás. Si te aplauden, qué bien, pero lo más importante es que hagas méritos para la salvación de tu alma. Ese es el mensaje principal que Jesús nos da hoy. Es importante entonces que escuchemos la palabra de Dios, que nos invita a ser prudentes, a escuchar esa sabiduría del pueblo judío de la diáspora, que meditando la Torá en tierra extranjera podían aprender de la sabiduría que venía de la palabra de Dios. Hijo mío, dice Siráside, el autor del Eclesiástico, en tus asuntos procede con humildad, y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas, y hallarás gracia ante el Señor, indirectamente ante los demás, porque solo Dios es poderoso. Solo los humildes le dan gloria. No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en la maldad. En cambio, el hombre prudente medita en su corazón las frases de los demás, y su gran anhelo es saber escuchar. Yo soy el primero que tengo que aprender esta lección. Me encanta hablar, como ustedes bien lo saben, pero hoy la palabra de Dios me dice que Él me ha dado 2 oídos para escuchar más y solamente una boca para hablar menos. Imagínense si tuviera yo 2 bocas. Les tuviera que hablar no media hora o 1 hora, sino 2, 3, 4 o hasta 5 horas. Yo mismo, como predicador, soy el tema de la palabra de Dios, que me dice a mí: aprende a escuchar para que aprendas a hablar. El que no sabe escuchar, tampoco sabe hablar. Nos dice pues la Sagrada Escritura que los justos se alegran en la presencia de Dios,
porque Dios es padre de huérfanos y protector de viudas. Él es el que procura la protección del inmigrante, del necesitado. Dios vive en su santa morada y se hace presente en el pobre. Prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. La heredad de Dios la derrama sobre todos los que la necesitan. La palabra de Dios es muy clara. Quiere que el que de verdad cree en su nombre aprenda a ser esperanza para los demás. Aprenda a dar palabras de ánimo a aquellos que no tienen esperanza. El tema de la palabra litúrgica de Dios lo he llamado de esta manera: la opción por los pobres no es una entre varias opciones, sino es la opción que se hace exigencia y cualidad indispensable del verdadero cristiano. Si alguno dice que el asunto de los pobres no le compete porque Dios vino a salvar su alma y que los asuntos de los pobres es un asunto meramente político, está negando la verdadera fe en el único verdadero Dios que favorece a la viuda, al huérfano y al inmigrante. Si hay personas que se opongan a favorecer estos tres grupos de personas, está negando al verdadero Dios o está creyendo en un Dios meramente sentimental y por lo tanto en un falso Dios, es decir, en un ídolo. Y todo en nombre de la Biblia y todo en nombre del verdadero Dios. No, mis amigos, no nos equivoquemos. Si de verdad adoramos a Dios, tenemos que atender a las necesidades de la viuda, es decir, de aquellas familias que se desintegran porque el amor de Dios no está en esa familia, del huérfano, de aquella vida que está desprotegida de sus derechos, incluyendo la vida no nacida, que es donde más peligra hoy día la vida humana, hasta el anciano o el enfermo que está por morir y que buscan justificar su muerte por la eutanasia o el mercy killing, como le llaman, o el asesinato misericordioso. En lugar de hablar del cuidado generoso y digno del enfermo, se habla hoy día de concederle los derechos a los enfermos para que pidan el suicidio como una norma, como una ley justificable. El asesinato en ninguna de sus formas jamás podrá ser justificado. Y también de aquellos que se dicen creyentes en Jesucristo, cristianos, pero que se oponen a las leyes que se les dé derecho a tantos trabajadores que han cruzado la línea, que han fallado ciertamente un aspecto de la ley, pero que en todos los demás sentidos de la ley son cumplidores de las leyes de este país, porque están velando por la necesidad de sus hijos, buscando un trabajo justo y digno, construyendo la economía de este país, y sin embargo no se les está dando la protección de las leyes de este país. Y aquellos que se oponen a que se les haga justicia a los inmigrantes desprotegidos no están actuando como debe actuar un cristiano. A todos aquellos que son huérfanos, viudas e inmigrantes también tienen responsabilidad sobre sí mismos y no esperar que todo les venga de arriba. Deben aprender a luchar por sus derechos y a respetar las leyes y las normas de esa nueva nación donde se encuentran, de esa situación por la que sufren ahora, y pedirle a Dios encontrar soluciones justas. Vamos a cantar a Dios que nos haga mensajeros de esa misericordia, llevar a la gente necesitada sus palabras allí donde necesitan esas ganas de vivir, y animar a todos que para todos hay un lugar en la mesa del Señor, en ese banquete preparado para el huérfano, para la viuda, para el inmigrante, para los lisiados, los ciegos, los sordos, los cojos, los mudos. Todo aquel que necesita materialmente de algo son los privilegiados de Dios para ser los primeros que deben ser atendidos en el reino de Dios. Porque
Lo más grande que podemos dar a los demás es saber de ti, Señor Jesús. Este tema que nos ha dado la liturgia de la iglesia, de la opción preferencial por los pobres, nos enseña que el compromiso por la justicia está íntimamente ligado al comportamiento cristiano. Es parte esencial, constitutivo de la misión evangelizadora de la iglesia. En los números 182 y 183 y el 184 del compendio de la doctrina social de la iglesia, se nos habla de la opción preferencial que Jesús y la iglesia tienen por los pobres. El principio del destino universal de los bienes exige que se vele con particular solicitud por los pobres, por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y por las personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado. Se debe reafirmar con toda su fuerza la opción preferencial por los pobres. Esta es una opción o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales, a nuestro modo de vivir y a las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso de los bienes. Pero hoy, vista la dimensión mundial que ha adquirido la cuestión social, este amor preferencial con las decisiones que nos inspira no puede dejar de abarcar a las inmensas muchedumbres de hambrientos, mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y sobre todo sin esperanza de un futuro mejor. La miseria humana es el signo evidente de la condición de debilidad del hombre y de su necesidad de salvación. Los pobres quedan confiados a nosotros en base a la responsabilidad que nosotros tengamos sobre ellos. Seremos juzgados al final. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. En el 184 del compendio se nos sigue diciendo que el amor de la iglesia por los pobres se inspira en el evangelio de las bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención por los pobres. Este amor se refiere a la pobreza material y también a las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. La iglesia, desde sus orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos y liberarlos. Aun cuando la práctica de la caridad no se reduce a la limosna, sino que implica la atención a la dimensión social y política del problema de la pobreza. Sobre esta relación entre caridad y justicia retorna constantemente la enseñanza de la iglesia. Cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les hacemos regalos personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia. Los padres conciliares recomiendan con fuerza que se cumpla este deber para no dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por razón de la justicia. El amor por los pobres es ciertamente incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta. El evangelio de Jesucristo también es un evangelio de compromiso por la justicia y no solamente por la caridad, sino que la justicia y el amor van de la mano para aquellos que quieren cumplir auténticamente con el deber cristiano del servicio a los demás. Si no actuamos como Jesucristo, no nos podemos llamar cristianos. Y si nos hemos llamado cristianos o nos dejamos llamar cristianos, es porque tenemos que tener el compromiso que Jesucristo hizo con los más necesitados. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.
Por el mar navega una barca sin parar, una gran tormenta la amenaza naufragar. Las furiosas olas se levantan sin cesar, mientras en la popa el Señor durmiendo está. Señor Jesús, despierta ya, porque la barca amenaza naufragar. Señor Jesús, despierta ya, porque la barca amenaza naufragar. El Señor Jesús se despertó y se puso en pie, levantó la mano y ordenó que haya paz. El viento y la mar obedecieron a su voz, y reinó la calma en la barca y en el mar. Señor Jesús, despierta ya, porque la barca amenaza naufragar. Señor Jesús, despierta ya, porque la barca amenaza naufragar. Por el mar navega una barca sin parar, una gran tormenta la amenaza naufragar. Las furiosas olas se levantan sin cesar, mientras en la popa el Señor durmiendo está. Señor Jesús, despierta ya, porque la barca amenaza naufragar. Señor Jesús, despierta ya, porque la barca amenaza naufragar. El Señor Jesús se despertó y se puso en pie, levantó la mano y ordenó que haya paz. El viento y la mar obedecieron a su voz, y reinó la calma en la barca y en el mar. Señor Jesús, despierta ya, porque la barca amenaza naufragar. Señor Jesús, despierta ya, porque la barca amenaza naufragar. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, llame gratuitamente al 1-877-475-VIDA u 8432. Agradecemos su preferencia al escuchar esta su estación, La Campesina.